Mateo capítulo 1, versículos del 9 al 11, y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra, por este hecho histórico registrado en tu palabra, Señor, que nos revela, Señor, la naturaleza tuya, quién eres, cómo eres, Señor. Que esta naturaleza, Señor, pueda fascinarnos, cautivar nuestros corazones, represente impactos y cambios en nuestra vida práctica cristiana también, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. La última declaración del video parece bastante radical y es: la Trinidad es el corazón de la fe cristiana, ¿verdad? No parece tal vez tan claro para muchos que la Trinidad sea el corazón de la fe cristiana. Algunos podrían pensar que la doctrina de la Trinidad es una doctrina importante, claro que sí, ortodoxa, la confesamos, pero no el propio corazón de la fe cristiana, ¿verdad? Es más fácil inclinarse por la justificación por la fe, por ejemplo, la salvación por gracia, la obra expiatoria de Jesucristo o su resurrección corporal. Esas son doctrinas basilares, fundamentales, esenciales. Son el corazón de la fe cristiana, pero la Trinidad, ser el corazón de la fe cristiana, no parece tan claro. Y algunos podrían ir más lejos y pensar que no habría mucha diferencia ser trinitarios o unitarios. O sea, aquellos que dicen que Jesús solo y solo Jesús importa. O que la propia doctrina de la Trinidad no tiene mucho impacto en la vida práctica cristiana. ¿Será que tú eres de los que se ha sentido así con relación a la Trinidad? Que sí es importante, pero el corazón de la fe cristiana sí es importante, pero ¿será que es tan importante que si somos trinitarios, unitarios, no haría ninguna diferencia? Bueno, y la idea de esta serie es que podamos afirmar que en el centro de la fe cristiana está el Dios Trino que ejecutó nuestra redención, que creó este universo, y que podamos deleitarnos y embellecer todavía más nuestra vida cristiana. Ese es el propósito. La Trinidad es el corazón de la fe cristiana porque nuestra fe, antes de cualquier otra cosa, descansa en el propio Dios, en Él. Antes de haber justificación, redención, expiación, evangelio, hay Dios que hizo todo esto, y necesitamos pensar entonces, ¿cómo es ese Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su carácter? Y una de las cosas más básicas y esenciales que nosotros afirmamos sobre Dios es: Dios es amor. Eso es bíblico. El apóstol Juan nos da esa respuesta. Dios es amor. Y esa es una declaración que nos fascina y nos cautiva, pero esa declaración solamente es posible por otra declaración que también debería fascinarnos y cautivarnos. Y es: Dios es una Trinidad. Sin embargo, esta afirmación, Dios es una Trinidad, no suena fascinante. Suena más bien a una doctrina misteriosa, difícil de explicar, y que ha hecho que huevos, tréboles y agua, entre otros, hayan sido utilizados para intentar describir a Dios. Un poco de estas ilustraciones. Dios es como un huevo. Tiene cáscara, yema y clara. 3 elementos, pero siguen siendo uno. O Dios es como los 3 estados del agua. Dios Padre sólido como hielo, el Hijo flexible como líquido y el Espíritu gaseoso como vapor. O Dios es como un trébol, una única hoja en la que sobresalen 3 puntas. Y esas imágenes fallan en explicar la Trinidad. Y no es de extrañar que por esas imágenes no seamos cautivados a deleitarnos en la belleza de Dios. También se ha intentado explicar la Trinidad a partir de lo que no es, ¿no? No son 3 dioses, no son 3 tercios de Dios que forman un solo Dios,
el Padre no es el Hijo no es el Espíritu, y así sucesivamente. Pero aunque hayamos evitado las herejías, aún no somos fascinados por la Trinidad. Y otros entonces finalmente optan por un camino que parece humilde y piadoso. Decimos, Dios es un misterio. Es una suerte de resignación, o pensamos que estamos delante de algo contradictorio o irracional. Dios realmente es un misterio, y con eso no queremos decir que la naturaleza trina de Dios sea irracional o contradictoria. Lo decimos en el sentido de que esa identidad permanecería en secreto a menos que Dios lo revelara a nosotros. Y Él lo hizo. Sabemos que Dios es trino porque Él así lo descubrió para nosotros. Está por toda la Escritura, mucho más claro en unas partes que en otras. Entonces podemos comprender la Trinidad porque Él lo reveló. Así la Trinidad no es un problema para resolver. Es la realidad más básica y fundamental de Dios para conocer, profundizar, contemplar, amar y disfrutar. ¿Ok? Para comenzar a definir qué es esto de la Trinidad, voy a usar uno de nuestros documentos confesionales, la Confesión de Fe de Westminster, ¿no? Sé que tuvieron clase hoy justamente con Fabián en ese tema, todo intencionalmente sincronizado. No, nada que ver. Esas son cosas que Dios hace, oye. Justo hoy tuvieron esa clase. Y dice así la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 2, artículo 4. En la unidad de la divinidad hay tres personas de una misma esencia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Esa es nuestra definición. Ahora, ¿cómo llegamos a esta declaración? Nosotros vamos a la Escritura y no vemos la palabra Trinidad por ninguna parte. No vemos alguna declaración doctrinal como esta de Westminster. Y es por esa razón que estamos delante de una doctrina desafiante. Ahora, si consideramos toda la Escritura Sagrada, podemos encontrar un desarrollo progresivo de la doctrina. Podemos ver evidencias claras de la Trinidad. Podemos ver muy nítidamente la obra trinitaria de Dios, tanto en la creación como en la redención. Y vamos a volver a esta definición. Entonces, la Biblia revela que existe un Dios eterno con una sola esencia que subsiste en tres personas distintas, de igual valor, esencia, poder y eternidad, pero distintas. ¿Quiénes son esas personas que subsisten en el único ser de Dios? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay independencia entre las tres personas. Hay un autopertenecimiento eterno. Aunque sean personas distintas, son personas unidas eternamente con la misma esencia. Es muy importante, misma esencia. No hay uno más Dios que otro. Comparten la misma esencia, son coiguales y coeternos. Entonces la Trinidad es un único Dios en esencia y tres en persona. Entonces declaramos que somos monoteístas, afirmamos que existe un solo Dios, que subsisten tres personas divinas y que las personas de la Trinidad son coiguales y eternas, pero distintas. ¿Estamos claros hasta ahí? Eso es lo que afirmamos. No estamos diciendo que un Dios son tres dioses o que una persona son tres personas. Estamos diciendo que un Dios único en esencia son tres personas distintas. Son categorías diferentes. Sería una contradicción decir un Dios son tres dioses. Ahí no hay nada de coherencia. O una persona son tres personas. Estamos diciendo que un solo Dios único, verdadero, único en esencia, son tres personas distintas. ¿Ok? Tampoco estamos hablando de tres dioses diferentes que se reunieron en un consejo, como si tres dioses que deambulaban por el universo se encontraron en algún momento, percibieron que se daban bien, decidieron convivir juntos y crear juntos. Algo así como un Olimpo cristiano. No, estamos hablando de un solo Dios, una sola esencia, las tres y tres personas distintas. ¿Ok? Tampoco queremos decir que cada persona es un tercio de Dios y que juntas conforman al Dios por completo.
cada persona es plenamente Dios y están unidas eternamente. Tampoco queremos decir que ese único Dios se manifiesta de diferentes maneras en la historia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Él quiso mostrarse como Padre. Después en los Evangelios quiso mostrarse como Hijo y después en el Pentecostés y de ahí en adelante decidió manifestarse como el Espíritu. Se necesita una lectura muy pobre de la Escritura para llegar a esa conclusión. Vemos aquí en el texto del bautismo de Jesús al Padre hablando desde el cielo, al Hijo siendo bautizado y al Espíritu Santo derramando el amor del Padre sobre el Hijo. Esa herejía se llama modalismo, ¿ya? Que Dios asumió diferentes modos. Modo Padre, modo Hijo, modo Espíritu Santo. Pero fíjense, en el modalismo ahí tenemos un hijo que es su propio padre, que se envía a sí mismo, que ama a sí mismo, que ora a sí mismo, que intercede a sí mismo. En el modalismo no hay hijo eternamente para que estemos en él, no hay padre eternamente para que de él seamos sus hijos por siempre, no hay espíritu eternamente para que por él seamos habitados y santificados. Hay un Dios unipersonal que asume uno y otro papel, sale del modo padre al modo hijo y del modo hijo al modo Espíritu Santo. Es un Dios que no nos da seguridad. Ok, entonces, si no hay un texto en la Escritura que nos diga explícita y textualmente que Dios es una Trinidad, que es un ser único en esencia, en el que subsisten tres personas distintas, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué texto de la Escritura podríamos trabajar? La manera correcta para comenzar a pensar sobre Dios es comenzando por Cristo, el Hijo, el Dios revelado explícita y claramente. En Cristo no hay ambigüedades. Cristo revela perfectamente a Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Si no comenzamos por Cristo, a la hora de explicar e identificar el ser de Dios, es natural comenzar ¿por dónde? Por las obras que Dios realizó. Él es el creador, Él es el soberano, porque hay una creación y Él gobierna sobre esa creación. Pero si comenzamos por lo que Dios hizo, podríamos llegar a una identificación de Dios que no refleja completa ni fielmente su verdadera identidad. Fíjense, si comenzamos a explicar el ser de Dios a partir de la creación, entonces definiríamos a Dios como el creador y el soberano. Él creó todo cuanto existe y por derecho tiene la potestad de gobernar todo cuanto creó. Y no hay nada de errado en afirmar a Dios como creador y soberano, pero hay algo más básico y fundamental antes de eso. Si Dios solo fuera creador y soberano, Él necesitaría de la creación para ser quien es, ¿verdad? Y además hubo un tiempo en que no había creación. Entonces, Él no era el creador soberano. ¿Qué era Dios antes de ser creador soberano? Y es a ese punto al que queremos llegar. Necesitamos comenzar por Cristo, porque comenzando con Él vamos a identificar a Dios en todo su esplendor. ¿Ok? Vamos a leer nuevamente el texto de Mateo. Mateo 1, 9 a 11. Perdón, Marcos, claro. Por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces, nuevamente, tenemos aquí el relato del bautismo de Jesús y vemos muy claramente las tres personas de la Trinidad. El Padre, que desde el cielo declara que Cristo es su Hijo amado, en quien se complace, y el Espíritu Santo derramando todo ese amor y aprobación del Padre sobre el Hijo. Vamos a comenzar entonces a definir quién es el Padre, o a Dios más bien. ¿Quién es Jesús según la Escritura y específicamente en este texto bíblico? Desde los cielos se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Entonces, cuando comenzamos por Cristo, lo primero que debe ser declarado sobre Dios es que Él es Padre. Cuando comenzamos por Jesús, ¿a dónde somos llevados? Juan 4:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a ¿quién?
al Padre si no es por mí. Jesús es el camino al Padre. Entonces, antes de ser creador o soberano, Él es Padre. ¿Por qué? Porque tiene un Hijo eternamente. Antes de crear y antes de que hubiera mundo para gobernar, Dios es Padre y es uno amoroso. No hubo un tiempo en que Dios no fuera Padre. Fíjense lo que Jesús dice en Juan 17:24. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que explica que Dios sea amor. ¿Por qué? Porque el amor solo puede existir en una relación con otro. Dios no podría ser amor si no hubiera alguien para amar. Un Dios unipersonal no podría ser amor. El amor no sería su esencia. El amor podría ser algo adquirido o una de sus emociones después de haber creado, pero no la esencia de su ser. Así, Él necesitaría de nosotros para ser quien es. Pero Dios es amor, ¿por qué? Porque Él ama desde la eternidad al Hijo. Y aquí comenzamos a entender por qué la Trinidad no es una doctrina simplemente importante, sino el corazón de la fe cristiana. Si lo eliminamos, ya no tenemos al Dios amoroso. Tenemos un Dios que es solamente soberano y creador. Él es amor y esa es la razón por la que creó y salvó. Amor. Él no es el creador soberano que asume el papel de padre. Dios es padre. Dios es padre para ti si estás en el Hijo, porque Él es padre del Hijo desde la eternidad. Entonces, si Dios es padre, la relación que podemos desarrollar con Él es muy diferente de la que podríamos desarrollar con el Dios que solo es soberano y creador. Con el Dios únicamente soberano, creador, podríamos cultivar una relación de gratitud y de admiración, pero difícilmente de amor profundo, filial y verdadero. Esta es la razón por la que podemos amar a Dios. Él es Padre y es uno que da vida y desea relacionarse con nosotros como sus hijos. No hay instante que Dios no sea Padre. Así necesitamos afirmar que Dios creó todo cuanto existe como Padre. No para demandar adoración, porque estaba aburrido, no porque necesitaba una creación, no porque estaba carente de amor. Dios creó como un Padre que llamaba profundamente al Hijo y entonces quiere desbordar ese amor para alguien más. Dios no crea para tomar, Él crea para dar, para compartir, para repartir y sustentar. Y piensa no apenas en la creación, Marco, piensa en tu vida. En tu vida, Dios gobierna como Padre. Las situaciones por Dios, las situaciones dispuestas por Dios, por las que atraviesas, han sido dispuestas por Él como Padre. Él es Padre bueno, justo y fiel. Y tal vez no te cautiva la realidad de que Dios es Padre antes de todo, porque posiblemente tuviste un mal padre. El cuidado, provisión, amor y cariño que deberías encontrar en tu casa fue sustituido por descuido, traición y negligencia. Pero Dios, Padre, no es como nosotros y no es como nuestros padres. Pecadores, cambiantes, poco fiables. Él es santo, justo y perfecto. Él es misericordioso y compasivo. Él sí es bueno. Él es el Padre bueno. Cuando comenzamos por Jesús, lo primero que tenemos que afirmar sobre Dios es que Él es Padre. Y en condición de Padre, Él está gobernando sobre este universo y particularmente sobre tu vida. Lo que Él ha dispuesto sobre tu vida, Él ha dispuesto como un Padre justo, bueno y fiel, amoroso. Se está por cumplir un año en la que nosotros predicamos la serie Providencia. Fue justamente mayo del año pasado. Y en esa serie, claro, estuvimos explorando ese atributo de Dios de ser soberano, de que Él gobierna sobre todo, que Él está por encima de todo, ¿verdad? Y justo en esa serie
nosotros nos encontramos con un diagnóstico bastante complicado. Mi esposa, que varios aquí ya saben, una condición de salud bien delicada, y esto desencadenó también en mí bastantes complicaciones emocionales, físicas, mentales, y me agarró justo en la serie Providencia, donde nosotros estábamos afirmando que Dios es soberano, soberano y su providencia, y eso en vez de aliviarme me asustó. Porque Damaris me decía, pero no, Dios es soberano. Está así. Sí, pero Él te puede matar si quiere, porque Él es soberano. Y yo decía eso y comenzó a angustiarme. Y yo estaba dejando pasar de vista que ese Dios soberano es Padre. Él es bueno. Él no está proponiéndote todo ese sufrimiento o esa dificultad porque es cruel y sádico y quiere verte sufrir. Él tiene sus razones para hacerlo, pero en la declaración básica que tenemos de Dios, Él es Padre. Él es Padre. Entonces nuestra definición de Dios debe fundamentarse en el Hijo que lo revela, y cuando comenzamos por el Hijo, encontramos al Dios que es Padre. ¿Ok? Ahora, con lo que hemos dicho hasta ahora, pareciera que la persona del Padre es la identidad principal de Dios, que Él es el más importante, que Él es el más divino, que las demás personas son como anexos al Dios que es Padre. Sin embargo, no podemos perder de vista que el Padre solo puede ser Padre porque eternamente tiene al Hijo. O sea, sin Hijo no habría Padre. Ambas personas son eternas, coiguales, de la misma esencia, unidas y autopertenecientes eternamente. No hubo momento en que Jesús surgió y ahora Dios se convirtió en Padre. Él es Padre eternamente del Hijo que es engendrado eternamente. No hubo ningún tiempo en que el Padre estaba solo. Siempre el Padre y el Hijo. Uno no es más Dios que el otro. Ambas personas son perfectas y completamente Dios porque poseen la misma esencia. Okay. Ahora vamos a hablar entonces del Hijo. Entonces, confesamos que el Hijo es eterno. Y esto que vemos aquí en el bautismo de Jesús, Jesús nos está volviendo el Hijo de Dios aquí en el bautismo, en este evento. De hecho, hubo una herejía llamada adopcionismo que afirmaba eso. Jesús fue un simple hombre que por su obediencia y una gracia especial fue adoptado por Dios en su bautismo. Es una herejía que niega la Trinidad, la eternidad y la divinidad de Jesús. Pero Jesús no es el Hijo de Dios por adopción, lo es por naturaleza desde la eternidad. Y fíjense que los primeros versículos del Evangelio de Juan dejan eso muy claro. En el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios, por ella fueron hechas todas las cosas, sin ella nada fue hecho de lo que había sido hecho. Si te queda duda quién es la palabra, versículo 9, la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra es el Hijo. El Hijo estaba desde el principio con el Padre. Fíjense, si hubo un tiempo en que Jesús no existía, entonces hubo un tiempo en que el Padre no era Padre. Y si es así, hubo un tiempo en que Dios no amaba, porque el amor solo se puede dar en relaciones. No solamente el Padre ama al Hijo, el Hijo también ama al Padre. Fíjense Juan 14:31. Palabras de Jesús. Pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo tal y como el Padre me ordenó. El Hijo también ama al Padre. Sin embargo, en esa relación, la Biblia habla mucho más del amor del Padre sobre el Hijo, porque el amor del Padre es primario. Él es la fuente principal y en su amor, entonces, Él envía al Hijo. Él es la cabeza de Cristo. Es lo que dice Pablo allá en Corintios. El Padre es la cabeza de Cristo, el Dios es la cabeza de Cristo. Su amor se desborda al Hijo y el Hijo entonces desborda su amor a su cuerpo, que es la iglesia, y se entrega por ella. Fíjense Juan 15:9, palabras de Jesús nuevamente. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado
a ustedes. Entonces, podemos descansar en el amor seguro e inagotable de nuestro Redentor Jesús por nosotros, porque Él es amado eternamente por el Padre. Siempre hay amor en Él para entregar a su iglesia. Siempre hay gracia y misericordia de Jesús para repartir a los suyos, porque Él mismo recibe ese amor transbordante e inagotable del Padre que nos alcanza a nosotros. Eso es precioso, hermanos. El amor de Jesús viene primero. Su amor no está determinado por el amor que la iglesia le propone. Solo podemos amar al Hijo porque Él nos amó primero. Y su amor es seguro y eterno porque desde la eternidad el Hijo es amado eternamente por el Padre. El Hijo en respuesta ama profundamente y por siempre a su iglesia. Y nosotros, amados por Cristo, entonces lo amamos a Él. Bueno, tenemos aquí establecida la relación del Padre, el Hijo. Sin embargo, falta el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo entra Él en esa relación? Y nuevamente tenemos que afirmar que las tres personas de la Trinidad son coiguales, coeternas, de la misma esencia. Ninguna es más divina que otra. Todos comparten el mismo valor. Y eso incluye al Espíritu Santo. Entonces, vamos al bautismo de Jesús. Versículos 10 y 11. En cuanto Jesús salió del agua y vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma, y desde los cielos se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces podemos ver aquí el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús como paloma. El Padre entonces declara su amor al Hijo, que lo ama eternamente. ¿Y cómo lo hace en este texto bíblico y en el ministerio público de Jesús? Lo hace por medio del Espíritu Santo, cuando éste desciende sobre él como una paloma. Es de esa manera que el Padre torna manifiesto su amor por el Hijo. Así como Dios derrama su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo, palabras de Pablo allá en Romanos 5, que Dios derrama su amor en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado, el Padre también derrama su amor en el Hijo por medio del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo en esta relación es el medio por el que el Padre ama, capacita y envía al Hijo. Fíjense que las primeras palabras que Jesús declaró cuando inició su ministerio público en Nazaret fueron las del profeta Isaías, allá en Lucas 4, versículos 18 y 19. Él se pone allá en la sinagoga, abre el rollo de Isaías y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Él cierra el rollo y dice: esta palabra se está cumpliendo hoy, delante de ustedes. Yo soy el ungido, aquel que recibe el Espíritu, aquel que es enviado, señalado y apuntado por el Padre con el Espíritu para ser el Redentor. Soy yo. Y eso es lo que hace el Espíritu. Él es el ungido, el Cristo, el Mesías, por el Espíritu de Dios. Ahora, no podemos cometer el error de pensar que el Espíritu solo es fuerza, poder y capacitación del Padre para el Hijo, como si fuera algo impersonal. Él es la tercera persona de la Trinidad y la Biblia lo revela como una persona real, que habla, que envía, que escoge, que concede, que enseña, que es el propio Dios habitándonos para nuestra santificación, que es Él el que da el testimonio de que somos hijos de Dios, que puede ser entristecido, que puede ser blasfemado. El Espíritu Santo es descrito como una persona real, tal como es descrito el Padre y el Hijo. Ahora, fíjense, me encontré con una cita preciosa sobre un poco el papel del Espíritu Santo en esta relación que parecía hermética entre el Padre y el Hijo. Michael Reeves, citando a un teólogo escocés, dice lo siguiente: si Dios es una persona, Él no podría ser intrínsecamente amoroso, pues por toda la eternidad Él no tendría contado con alguien para amar. Si hubiera dos personas, Dios podría ser amoroso, pero de una forma mezquina y excluyente. Al final, cuando dos personas se aman, ellas pueden estar tan encantadas que simplemente ignoran todo a su alrededor. Y un Dios como este estaría muy distante de consistir en buenas nuevas. Sin embargo, cuando el amor entre dos personas es alegre, saludable y seguro, ellas se alegran al compartirlo.
con Dios es así. Siendo perfectamente amables desde toda la eternidad, el Padre y el Hijo se han deleitado en compartir su amor y alegría con el Espíritu y por medio de Él. El Espíritu Santo aparece en esa relación para compartir, para glorificar, para deleitarse entre las tres personas de la Trinidad. No hay rivalidades, no hay pisotones, no hay codazos, hay armonía, perfección, glorificación entre las tres personas de la Trinidad. Y entonces de ese amor perfecto por la eternidad nace la creación, porque Dios ama y Él es amor que quiere incluir a otros y entonces crea para incluir, para dar, no para tomar. Él quiso comunicar esa comunión perfecta a sus criaturas, a su pueblo, a los que Él creó para esa comunión, para entrar en esa danza de la eternidad, como es que C.S. Lewis describe la Trinidad, danza de la eternidad. ¿Y por qué sabemos que Él quiso incluirnos en su amor y en esa comunión perfecta? Por el Hijo, porque Él envió al Hijo para rescatarnos. Y solo podemos entrar en esa danza preciosa y eterna por el Hijo, que es el camino al Padre. Solo podemos entrar en esa danza cuando somos habitados por el propio Espíritu de Dios. Entonces, la doctrina de la Trinidad no es un apéndice a la fe cristiana, es el corazón de ella, porque nos dice que el Padre amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo, ungido por el Espíritu, para salvar a todo aquel que en Él cree. Dios es el Padre que ama y da vida al Hijo en la comunión del Espíritu Santo y llama a un pueblo para que participe de esa preciosa comunión. Y eso significa en un sentido que no hay cosa más importante en la vida, para tu vida, que hacer parte de esa danza de la Trinidad, que hacer parte de esa comunión. Que Dios comparta esa alegría y ese amor trino contigo. ¿Por qué? Porque fuimos creados para entrar en esa danza de la eternidad, para tener comunión eterna con Dios Padre, con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay nada más vital y esencial en la vida que entrar en esa comunión con el Dios Trino. Y la buena noticia, mis hermanos, es que esa realidad de tener comunión con el Dios Trino es posible por el Hijo enviado por el Padre, ungido con el Espíritu para nuestra relación con el Dios Trino. Que Dios sea trino significa que Dios es amor. Que hoy estamos hablando de fe cristiana y de que somos cristianos significa que estamos creyendo y depositando toda nuestra esperanza en una persona que tiene un Padre eterno, que lo ama inagotablemente y que a su vez Él está empoderado, ungido y capacitado por el propio Espíritu de Dios para llevarnos en seguridad al Dios que es trino. Esta serie está apenas comenzando. Tal vez fue mucha información, yo sé, un poco denso, pero la idea es que vayamos yendo poco a poco y que esta realidad de que Dios es trino pueda encantar nuestros corazones y pueda llevarnos a un mayor nivel de profundidad con Dios. Que cuando oremos no hagamos ahí un jugo de Dios, gracias por morir por mí, Jesús, gracias Padre, porque tú estás siempre conmigo, Espíritu Santo, y no sabes y no exprimes toda la riqueza y la preciosidad que hay en la vida con el Dios Trino. Entonces, la idea es que podamos llegar a esto, mis hermanos,